Europa, 1939. El mundo se sostenía sobre una cuerda floja, tambaleando entre las ruinas de una guerra pasada y la sombra terrible de una que apenas comenzaba. Alemania, bajo el yugo del régimen nazi, había invadido Polonia, y en esa tierra ocupada, una ciudad, Cracovia, se convirtió en escenario de una de las mayores tragedias humanas de la historia. Más de 3 millones de judíos vivían en Polonia antes de la guerra. En cuestión de años, la mayoría serían despojados de sus derechos, sus hogares, sus familias y finalmente, sus vidas. Pero entre tanta oscuridad, entre tantas cifras que ya no parecen nombres, una historia emerge como una llama frágil pero ardiente. La historia de un hombre al que nadie habría llamado héroe al principio, un oportunista, un negociante, un alemán. Su nombre era Oskar Schindler. Y esta es su historia. No contaba con números ni con estadísticas, sino con rostros, con decisiones, con vidas que se salvaron contra toda lógica. Esta es la historia de cómo un solo hombre en medio del infierno decidió hacer lo correcto y con eso cambió el destino de más de 1000 personas. Oskar Schindler no llegó a Cracovia buscando redención, llegó buscando fortuna. La guerra para muchos fue una tragedia, para él una oportunidad de negocios. Vestido de traje impecable con una sonrisa calculada y una copa en mano, Schindler sabía moverse entre los poderosos. Era un miembro del partido nazi, no por ideología sino por convivencia. Sabía que el uniforme abría puertas, que la cercanía con los altos mandos alemanes era la llave para lo que más deseaba: poder, prestigio y dinero. Compró una fábrica con capital ajeno, con trabajadores que no tendría que pagar, judíos esclavizados por el régimen. Mano de obra barata, vidas intercambiables y sin embargo, en medio de esta ecuación fría y calculadora, aparecía alguien que cambiaría el curso de todo. Itzhak Stern. Stern no tenía un uniforme brillante, ni una voz fuerte, no levantaba copas en cenas elegantes, ni se mezclaba entre generales. Su arma era el conocimiento, su escudo la precisión, su trinchera la contabilidad. Trabajaba como contador en una comunidad que ya empezaba a desmoronarse bajo el peso de las nuevas leyes nazis. En medio de ese caos, su trabajo consistía en más que llevar números. Consistía en sostener como podía un orden que estaba siendo destruido día con día. Cuando Oskar Schindler llegó con su propuesta de abrir una fábrica, no fue directamente al pueblo judío, fue a Stern, porque incluso el caos necesita que alguien entienda cómo funcionan las estructuras invisibles. Stern lo ayudó a conseguir el capital, a usar las conexiones correctas y sobre todo a entender que detrás de cada hombre en una lista había un ser humano. Este fue el primer cruce de caminos, el oportunista y el contador, el hombre que quería ganar dinero y el hombre que ya estaba intentando salvar vidas. Stern, sin decirlo, empezó a empujar a Schindler a un destino que ni él mismo podía imaginar. Cada trabajador que incluía en la fábrica, cada trámite que lograba con su astucia era una vida que lograba mantener fuera del campo de concentración, aunque sea por unos días más. Y así, sin heroísmo visible, sin discursos, Stern comenzó a construir algo mucho más grande que una fábrica. Empezó a construir una red, una resistencia silenciosa, una lista que aún sin saberlo algún día salvaría más de 1000 vidas. Así durante un tiempo, Schindler eligió no ver. No era el único. Era más fácil mirar hacia otro lado, firmar papeles, contar ganancias, brindar con oficiales y no preguntar por qué los trenes siempre iban llenos y nunca regresaban. Pero el silencio desgastaba. Había grietas que ni el lujo podía cubrir. Oskar empezó a notar las ausencias. Empezó a ver los rostros más flacos, las miradas más vacías. Empezó a oír lo que ya no podía ocultar. Gritos en la distancia, disparos en plena calle. La primera vez que lo vio de frente fue desde una colina. Cracovia estaba siendo limpiada, el gueto judío era vaciado a sangre y fuego. Las tropas alemanas entraron calle por calle, sacando familias, golpeando ancianos, disparando sin mirar. Y ahí, en medio de esa escena desoladora, Oskar vio algo imposible de olvidar. Vestía un abrigo rojo, todo lo demás era gris, pálido sin color, pero ella caminaba sola. Pequeña, confundida, esa mancha roja se convirtió en una herida abierta en su conciencia. Y por primera vez, Schindler entendió. Esa niña no tenía nombre para él, pero sí simbolizaba todo lo que estaba mal, todo lo que había ignorado y todo lo que ya no podía desoír. No era solo un conflicto, era un exterminio. Era sistemático, frío, impersonal, y él hasta ese momento había sido parte de ese sistema. Aquella noche Schindler ya no brindó. No hubo más risas ni copas llenas, solo silencio.
y la imagen de un abrigo rojo caminando entre cuerpos. Después del desalojo del gueto, Schindler ya no fue el mismo. El negocio seguía, la fábrica producía, pero él ya no podía ver igual a los que trabajaban para él. Sus rostros ya no eran simples engranajes en una máquina de dinero. Eran personas marcadas, perseguidas y cada vez más frágiles. Los primeros gestos fueron casi invisibles. Una mirada distinta, un comentario menos áspero. Una comida compartida en silencio. No lo admitía ni siquiera a sí mismo. Era algo que estaba quebrando. A veces preguntaba por algo que ya no estaba. Esther le respondía sin detalles. Lo deportaron. Esa palabra, deportado, ya no sonaba como una nota en un papel, sonaba como una lápida. Un día uno de esos trabajadores cayó enfermo. Cualquier otro patrón lo había dejado morir. Pero Schindler le ordenó que se quedara. Dijo que era un buen trabajador. No dijo que lo hacía por humanidad. No todavía. Pero fue un gesto, una pequeña resistencia disfrazada de pragmatismo. Esther lo miraba con cautela. Sabía que no podía confiar del todo, pero también sabía que ahí, en ese hombre vestido de poder, había una chispa. Y tal vez, solo tal vez, esa chispa podía volverse fuego. Y así comenzó no un gran acto, no con un discurso, sino con detalles, silencios, decisiones pequeñas que sin saberlo marcarían la diferencia entre la vida y la muerte. Al interior de la oficina, con una luz tenue, Esther estaba de pie frente al escritorio de Schindler. Oscar bebe en silencio. Hay tensión pero también humanidad. La guerra suena lejos pero se siente tan cerca. Y un Schindler con voz cansada. Esa niña, la del abrigo rojo, ¿sabes qué pasó con ella? Esther solo desvió la mirada y dijo: no pregunte eso, señor Schindler. A veces es mejor no saber. Schindler responde: antes eso no me importaba. Solo quería hacer dinero, usar el sistema, ser más listo que todos. Pero ahora siento que estoy dentro de algo que no puedo controlar, algo monstruoso. Esther con calma responde: usted no es como ellos. Schindler, casi molesto: ¿ah, no? Estoy usando mano de obra esclava. Estoy cenando con oficiales nazis. Estoy ganando dinero mientras otros mueren. Esther le dice, y sin embargo, gracias a su fábrica, cientos de ellos siguen vivos. Schindler simplemente no responde, solo piensa. Esther se acerca un poco y le dice, mirando con firmeza: podríamos conseguir más trabajadores, más permisos, usted podría hacer más si quisiera. Schindler baja la mirada: ¿y cuánto costaría eso? Y Esther le contesta: un poco más de lo que cuesta ignorarlo. Mientras tanto, en una colina, un hombre observa con binoculares mientras se construye el campo de concentración de Plaszow. Lleva botas brillantes, gafas oscuras y sonríe mientras apunta a un prisionero al azar y dispara. Ni siquiera se baja los binoculares. Amon Gold no era un soldado, era un verdugo con uniforme. No obedecía órdenes, las disfrutaba. Cuando llegó a Cracovia el infierno ya existía, pero él le puso rostro, nombre y voz. Elegido para dirigir el campo de concentración en Plaszow, God encarnaba el poder sin alma, la violencia como espectáculo. Mataba desde su balcón como quien escupe desde una altura, y en sus ojos no había duda ni conflicto, solo un enorme desprecio. Mientras tanto, Schindler empezaba a despertar. God llegaba como un recordatorio brutal de que el mal no necesita razón, solo espacio. Al interior, en una fiesta, uniformes, risas, música, Schindler entra, se sirve una copa. God ya estaba ahí, ambos se miran, sonríen, parecen iguales pero no lo son. El primer encuentro fue cordial. Brindaron, hablaron de negocios, de eficiencia, de números, pero cada palabra de God olía a muerte. Schindler vio algo que no podía esconderse detrás del lujo. Vio a un hombre que disfrutaba matar, que hablaba de niños como si fuera carga, que sonreía al hablar de ejecuciones. En ese momento Schindler entendió que no estaba frente a un oficial más, estaba frente a un monstruo, y que si quería salvar vidas tendría que jugar cerca de él, tan cerca que doliera. Conversaciones ligeras en cenas, pero en paralelo trabajadores judíos llegaban a la fábrica uno tras otro. Cada rostro una victoria invisible. Schindler no peleó contra God con fusiles. Lo hizo con copas de vino, chistes bien colocados y maletines llenos de dinero. Mientras otros le temían, él seducía. Mientras otros callaban, él negociaba. God pensaba que tenía una alianza, que compartían la misma visión, que Schindler era otro oportunista y por eso bajó la guardia. Mientras God mataba por capricho, Schindler empezó a salvar por convicción. Te digo, Oscar,
Esta gente necesita disciplina, si le das un dedo te arranca el brazo. A lo que Schindler responde: claro, aunque debo admitir los míos trabajan bien. Lo necesito, no puedo permitirme reemplazarlos. Gould le responde: pide lo que necesites mientras produzcas, a mí no me importa, aunque no entiendo por qué te encariñas tanto con ellos. Y así empezó el juego de Schindler. Pedía más trabajadores jóvenes, viejos, mujeres, enfermos, los llamaba esenciales. Les daba uniforme, comida digna y a cada nombre en su lista le daba una segunda oportunidad. Cada cuerpo que sacaba del campo era una victoria y cada papel firmado un acto de rebelión con tinta. Gould no veía el plan, veía ganancias, veía resultados y mientras él disparaba desde su balcón, Schindler construyó una arca silenciosa, ladrillo por ladrillo, alma por alma. Varios vagones de tren estacionados bajo el sol, dentro apretados y deshidratados judíos atrapados como ganado. Sus ojos no piden, solo esperan. La cámara sube y ahí está Schindler de pie sobre un muro, con una manguera en la mano sin permiso, sin temor. No era un acto revolucionario, no era un plan militar, era un chorro de agua, pero para los que estaban adentro fue una lluvia caída del cielo, un acto de compasión en un mundo seco de humanidad. Los soldados lo miraban extraño, algunos reían, otros lo ignoraban, pero para quienes recibieron esas gotas fue un respiro, una caricia, el único gesto amable que recibían en días, quizás en semanas. Mientras tanto, en la casa del comandante, lujosa, fría, sin alma, Helen Hirsch limpia el suelo. Gould la observa desde la cama. Su mirada es turbia, mezcla de deseo, odio y poder absoluto. Ella no lo mira y si lo hiciera podría morir. Gould no solo dominaba con balas, también con el miedo íntimo, el que te hace dudar de tu existencia, el que se clava en el pecho sin dejar marcas visibles. Helen era una sirvienta, pero también su prisionera, su espejo humano. Cada vez que se acercaba a ella, el monstruo dentro de Gould se agitaba, confundido entre el instinto y el desprecio. La golpeaba, la humillaba, a veces la acariciaba con manos temblorosas, pero nunca desde el amor, siempre desde la podredumbre del poder. Helen lloraba, no hablaba, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier súplica. En el exterior, en el campo, un hombre judío tiembla de miedo frente a Gould. Está acusado de una falta menor. Gould levanta la pistola, lo apunta, juega con el gatillo, sonríe, aprieta y nada. Y por un momento el universo se congela. Un milagro invisible. La pistola falla. El judío se cae de rodillas, esperando el golpe final, pero Gould se frustra. Cambia de arma. La escena se convierte en un teatro grotesco, donde la vida depende de un artefacto que no coopera con el verdugo. Y el arma falla otra vez y otra, como si algo o alguien dijera no hoy. Finalmente Gould se va, no por piedad, por aburrimiento, porque ni siquiera el matar le resulta interesante cuando no ocurre como él quiere. Mientras uno salvaba con agua, el otro mataba con rabia. Mientras uno veía rostros, el otro solo veía números, molestias, sombras y en medio de ambos una guerra avanzada. Pero lo más importante no era el conflicto armado, era el conflicto del alma. En la oficina de Schindler la noche cae afuera. Adentro solo hay una lámpara encendida, una máquina de escribir y el inconfundible sonido de las teclas. Stern está frente a la hoja. Schindler de pie dicta nombres, edades, oficios, uno tras otro, como un rezo, como una mantra. La guerra se acercaba a su fin, pero el invierno aún ardía. Los campos empezaban a vaciarse, los trenes no llevaban soldados, llevaban condenados. Y Schindler, sabiendo que era su última oportunidad, comenzó a escribir. Cada nombre era un cuerpo, un padre, una hija, una historia. La tinta era negra, pero cada letra brillaba como una luz en medio del pozo. Stern leía los documentos, Schindler corregía los detalles. No importaba si eran jóvenes o viejos, fuertes o débiles. Lo único que importaba era que vivieran. Se llamaba Abraham, se llamaba Lía, se llamaba Isaac. Y mientras el mundo los borraba, Schindler los rescataba uno por uno, como quien recoge piedras preciosas antes de que las arrastre la corriente. Mientras tanto, Schindler vende todo lo que posee, su anillo, su auto, su último reloj, entrega fajos de billetes, firma papeles, suplica sin palabras. Cada entrega no es pérdida, es una redención. La lista tenía un precio. Salvar a 1100 personas no era barato.
Schindler lo entendía y por eso cada objeto que vendía era un clavo menos en su alma. No compraba oro, compraba tiempo, compraba oportunidad, compraba futuro. Cada billete entregado era una declaración: no voy a mirar a otro lado. Y lo que otros veían como locura, él lo veía como justicia. Porque al final, no es lo que se gana lo que define al hombre, sino lo que está dispuesto a perder por lo correcto. En Checoslovaquia los trabajadores judíos llegan. No hay gritos, no hay látigos. Solo susurros, miradas, silencio. Algunos no pueden creer que aún estén vivos. Otros lloran al ver una cama y una sopa caliente. La lista se convirtió en un arca y la fábrica en un refugio. No se fabricaban armas, se fabricaba esperanza. En medio de una Europa rota, Schindler creó un rincón donde aún se creía en el ser humano, donde aún había luz, donde aún había un mañana. La lista no fue escrita por un santo, fue escrita por un hombre lleno de contradicciones, de errores, de pecados, pero al final eligió el bien, eligió el riesgo, eligió amar la vida ajena más que su propia seguridad. Adentro de la fábrica, una joven judía se presenta ante Schindler, temblorosa, con el rostro delgado pero decidido. Quiere pedirle algo, que incluya a sus padres en la lista. Schindler al principio la mira fijamente, luego la interrumpe, se pone de pie, da vueltas, se enoja. La conversación no es audible, pero el lenguaje corporal dice todo. Está aterrado, teme que si lo descubren ayudando por compasión todo se derrumbe. Pero luego en la siguiente escena los padres están ahí, en la lista. Caminaban hacia el tren tomados de la mano. Salvar una vida ya era un desafío. Salvar a 2 ancianos improductivos para la guerra era casi un crimen. Pero Schindler lo hizo. Y lo hizo no porque fuera rentable, sino porque el corazón, esa pieza olvidada del alma humana, ya le hablaba más fuerte que el miedo. En la terraza de la villa de Gouda, Schindler y el comandante comparten una copa. Debajo los trabajadores desfilan como hormigas. Gouda observa orgulloso de su poder. Schindler intenta algo insólito: convencerlo de ser piadoso. Habla del perdón como una forma más poderosa de dominio. Gouda lo escucha, sonríe y parece que entiende. Luego en la siguiente escena intenta ponerlo en práctica. Un prisionero está de rodillas. Gouda lo observa desde su balcón, apunta, pero luego baja el arma. Perdonándolo, parece decirse. Se da la vuelta, el prisionero corre y apenas avanza unos pasos. Gouda cambia de idea, dispara, lo mata sin más. El mal no se convierte en bien por consejo. Y aunque Schindler quiso despertar al hombre dentro del monstruo, descubrió que en algunos ya no queda nada humano que rescatar. Mientras tanto, en la fábrica unos soldados alemanes conversan entre sí. Ríen afuera, los trabajadores están entrando. Llega Schindler, se detiene, les habla con firmeza y les da una orden clara. Luego se marcha. Los soldados se miran serios, y en la siguiente escena un trabajador deja caer una pieza. Todos se detienen. Silencio. El guardia lo mira, pero no hace nada. Solo recoge la pieza y sigue. Schindler sabía que la vida no se defendía solo con dinero. Se defendía con autoridad, con reglas claras y con valentía frente a los que tenían armas y desprecio. En su fábrica el asesinato estaba prohibido. El miedo no era la ley. Y por primera vez en mucho tiempo los trabajadores sabían que podían cometer errores sin morir por ellos. Así, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, Oskar Schindler no solo salva cuerpos, reconstruía dignidad en un mundo donde la humanidad había sido devorada. Él tejía pequeños parches de luz en medio de la oscuridad. Mientras tanto, un tren de carga al atardecer, los hombres de la lista llegan a la fábrica en Checoslovaquia. Son revisados, bajados, saludados, pero hay una confusión. Schindler nota que falta algo. «¿Mira la lista?», pregunta Stern. Él baja la mirada y las mujeres fueron enviadas a otro lugar, por error, a un lugar del que nadie regresa. Las mujeres descienden del vagón, miradas vacías, olor a muerte y una niña llora. Las separan, las llevan a las duchas, nadie sabe si saldrán con vida. Una mujer susurra una plegaria. La máquina de muerte no perdonaba distracciones. Auschwitz no era un lugar, era el fin de la esperanza. Y mientras las mujeres esperaban desnudas en la cámara, el mundo parecía detenerse. Solo quedaba la fe en que esa ducha no soltará gas, sino agua. Mientras tanto, en la oficina nazi, Schindler golpea puertas.
Reclama, suplica, entrega más sobornos, llama favores, mueve todo lo que aún puede mover. El reloj corre, cada minuto es un hilo que se rompe. Finalmente, en otra escena, un tren, dentro las mujeres sucias, destrozadas pero vivas, vuelven a la luz y al bajar la reciben con mantas. Schindler, con la mirada húmeda, no dice nada, solo camina entre ellas como pidiendo perdón con los ojos. No era un héroe con capa, era un hombre hecho trizas tratando de remendar el universo con sus propias manos. Y en ese gesto, en la desesperación por recuperar a quienes ya creían muertas, Schindler se convirtió sin saberlo en un salvador, no porque quisiera hacerlo, sino porque no podía aceptar otra forma de vivir. Mientras tanto, en la fábrica, día tras día se ven los trabajadores haciendo piezas invisibles. La fábrica produce material defectuoso. Intencionalmente nadie dice nada. Los soldados se hacen de la vista gorda. Schindler lo sabe, lo permite y lo protege. No producían armas, producían tiempo, producción falsa para vidas reales. Mientras tanto, una anciana cae. 2 hombres le ayudan, un niño tropieza y un guardia lo ve, pero no lo mata. Obedece la orden. Schindler mira desde lejos su fábrica. No es perfecta, pero es sagrada. En ese rincón de la guerra nadie moría. En ese rincón de la guerra el alma resistía. Llega la noche y en las noticias más esperadas, Alemania se rinde. El Reich cae. El sonido de disparos cesa en la distancia y Oskar Schindler se prepara. Viste su abrigo, camina hasta el corazón de su fábrica donde todos los trabajadores lo esperan. Rostros cansados pero vivos. Manos agrietadas pero libres. Stern está a su lado, ambos se enfrentan al momento con una solemnidad inquebrantable. Schindler se detiene, respira, luego habla. Su voz no se escucha, pero su expresión lo dice todo. La guerra ha terminado, son libres. Por fin, no un permiso, no una excepción, no una lista. Libres como todos los seres humanos deberían de ser desde el primer aliento que dan al nacer. Schindler les dice que debe huir, que ahora él es un criminal, que no hay medalla para quien salvó judíos en el régimen nazi, solo riesgo, solo condena. Pero antes de irse, algo sucede. Stern se adelanta, un trabajador entrega algo pequeño. Envuelto en un pañuelo, lo abre. Es un anillo, forjado del diente de oro de uno de ellos. Dentro, una inscripción tallada con manos temblorosas, con un amor infinito. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Esa frase lo golpea como ningún disparo lo había hecho, porque en ese instante Schindler entendía que su riqueza más grande no fueron los lingotes, ni los contratos, ni los contactos, sino esos nombres, esas vidas. Y entonces ocurre. El hombre que nunca mostró debilidad, que convencía con carisma y miradas duras, rompe, llora y cae de rodillas. Mira su coche, sus joyas, su broche y murmura entre lágrimas invisibles. Con esto habría salvado a uno más. ¿Por qué no lo hice? Llora porque se ha vuelto consciente de algo más poderoso que el miedo, el peso del bien que aún no hizo. La conciencia no premia, atormenta, pero en esa tormenta también florece la redención. Esther lo observa y con una mano en su rostro le dice sin palabras: ya hiciste suficiente. Pero Schindler no cree haberlo hecho, porque los verdaderos héroes no se sienten héroes, se sienten deudores de lo que pudieron haber hecho mejor. Finalmente se despide, camina entre ellos, algunos intentan tocar su abrigo, otros solo lo miran irse, con lágrimas contenidas, pero nadie olvida, nadie olvidará jamás. Esa noche no solo marcó el fin de una guerra, marcó el nacimiento de una leyenda, no la de un santo, la de un hombre imperfecto, que eligió no mirar hacia otro lado. Mientras Schindler huye bajo el manto de la noche, entre bosques y caminos polvorientos, una nueva era se gesta, la era de las cuentas pendientes. La guerra ha terminado, pero el eco de sus crímenes sigue resonando pidiendo justicia. En el campo de prisioneros Amongoet, el rostro del terror ha sido capturado. Ya no viste un uniforme, ya no tiene poder, ni esclavos, ni rifle, solo tiene su sombra y los ojos del mundo sobre él. Lo vemos enfrentando el juicio de quienes sobrevivieron a su sadismo. Nadie necesita gritarle, su silencio es el mayor castigo porque ya no es un comandante. Es solo un nombre escrito con sangre a punto de desaparecer.
No hubo redención para Amon, porque nunca buscó el alma, solo obedeció el monstruo que habitaba dentro. El poder le dio licencia para matar, y el tiempo se lo arrebató. El cielo es gris, Goat sube las escaleras, no hay gloria, solo vacío. Nadie lo llora, nadie lo salva. El verdugo cumple su tarea, el cuerpo cae y el silencio es absoluto. Así mueren los verdugos, no con explosiones, no con honores. Mueren como vivieron, solos, fríos y olvidados por la compasión. Años después, en el cementerio en Jerusalén, un grupo de personas camina lentamente. No hay música, solo viento. Son los descendientes de judíos salvados por Schindler. Uno por uno se acercan a una lápida sencilla. La piedra dice: Oskar Schindler, justo entre las naciones. Cada uno deja una piedra sobre la tumba, una a una, lenta, sagradas, eternas. Las flores se marchitan, pero las piedras permanecen como la memoria, como el legado, como la prueba de que un solo hombre en medio de un océano de oscuridad encendió una luz. La historia de Schindler no es la de un santo, es la historia de un hombre que se equivocó, que abusó, que cayó, pero que un día eligió actuar, y esa elección cambió el destino de más de 1000 almas. Porque a veces los héroes no nacen con capas, nacen con remordimientos y el coraje de hacer algo con ellos.